Entonces, ¿hay dudas hasta ahorita? Espero que ya se haya podido instalar Coq. Si no, tomamos ahí, ahorita paso ¿cómo se llama? Las páginas para instalar. Entonces, instalar, de hecho, es muy sencillo. Si nos vamos a esta página que se llama Coq INRIA Download, de hecho, la voy a poner una vez aquí. Y viene ¿cómo se llama? Viene en la pequeña nota que les escribí. Ahí vienen justamente esas páginas. Esta pequeña nota es bastante sencilla. Realmente solo es como un recorrido rápido de todo lo que puede tener Coq. Bueno, no todo, pero de lo más importante que debe tener Coq. Entonces recomiendo que se le eche un vistazo para por lo menos estar conscientes de qué cosas esperar de Coq, ¿no? Entonces aquí viene toda una parte justo donde explica la parte de la instalación. Espero que no haya problema con eso. ¿Tú ya lograste instalar, Eliseo? Ok, entonces vamos a lo que sigue. Entonces, Coq, cuando lo instalas, probablemente lo hayas instalado con el IDE. El IDE es muy sencillo. Tiene una parte para correr todo el script y tiene unas ventanitas. Entonces vamos a irlo viendo un poquito, ¿no? Entonces, esta parte que viene aquí, que es la ventana más grande, pues es donde va a ir todo el script. En este script es donde se va escribiendo el código, donde se va haciendo las definiciones. Y cuando se corre, en esta ventana que aparece aquí, se va a ir viendo las metas que hace falta. Cuando, por ejemplo, se hace una prueba, se va viendo las metas que están faltando por resolver. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Y finalmente, en esta ventanita de aquí abajito, van a aparecer resultados de cómputos, van a aparecer mensajes de errores, si es que hubo errores por ahí, o va a aparecer que se definen ciertas cosas. Entonces, esta va a ser como nuestra ventanita de mensajes, ¿no? Si picas F1, aparece una nueva ventanita que es para búsquedas. Normalmente aquí ya trae un montón de tipos de búsquedas. Por ejemplo, podemos poner la de print. Podemos poner así print 3. Y aquí print not. Y aquí, por ejemplo, puedo poner la definición de un natural. Se pueden hacer más búsquedas. Por ejemplo, si hacemos search bool, nos aparece cosas que tengan la cadena bool, que tengan el tipo bool, y si lo ponemos como entre cadenas, aparece en nombres de diferentes propiedades o teoremas que tengan en su identificador la subcadena bool, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí aparece la definición inductiva de bool. Bueno, la versión de como un sprop, que luego vamos a meternos un poquito más de detalle con los diferentes tipos que viene en Coq. En general va a haber el tipo proposicional, el tipo conjunto, el tipo más general que va a ser el tipo. Más bien tipo type, para que no suene tan redundante. Y pues todo en Coq tiene un tipo, ¿no? Entonces, las expresiones que van a corresponder a teoremas, en el fondo, van a ser expresiones que van a tener el tipo que representa el teorema. Y lo que realmente está haciendo es explotando la cualidad que tiene, está explotando la correspondencia de Curry-Howard, donde que nos vamos a meter un poquito más detalle de eso, pero así en forma sencilla, la correspondencia de Curry-Howard da un como homomorfismo, como que entre la derivación del tipo de una expresión junto con una prueba matemática, ¿no? Hay como una correspondencia muy natural entre estos dos tipos de objetos matemáticos. Y entonces lo que está explotando aquí Coq es justamente eso, ¿no? Y en Coq la brecha entre lo que es un tipo y lo que es un programa como que se vuelve más difusa y se puede volver algo confuso, pero es justamente lo que hace que podamos trasladar todas estas nociones lógicas a nociones computacionales, que es lo que básicamente explota Coq. Entonces,
Si vuelves a picar F1, perdón, esta barrita se cierra y pues podemos ir haciendo y nuevos queries. Esto va a servir sobre todo ya cuando estamos haciendo pruebas y luego pues, es complicado acordarnos de todos los nombres de los teoremas o de exactamente cómo venían definidos, cómo era su sintaxis. Entonces, hacer búsquedas nos va a ayudar a encontrar esos teoremas más rápidamente, encontrar, sobre todo si estamos en proyectos más grandes que ya estén modularizados, encontrar en qué módulo están y bajo qué nombre están. ¿Ah? Entonces nos vamos a meter un poquito más a fondo en eso. Entonces, los archivos de Coq siempre están con la terminación .b. Cuando crean un nuevo archivo en el Coq IDE, este IDE realmente está un poco chafita en varios sentidos. O sea, no tiene todas las funcionalidades que algunos procesadores de texto, o bueno, más bien, sí, que algunos IDEs tienen, ¿no? O sea, de hecho, si hacemos un nuevo script, le ponemos como que hola, y lo queremos, por ejemplo, guardar, es importante que cuando le pongamos el nombre, le pongan la extensión, ¿no? Eso no lo hace automáticamente esta cosa. Entonces, si lo ponen sin la extensión y se guarda así, por ejemplo, voy a hacer un print nat. Aquí lo va a poder correr, pero no lo va a poder compilar. Entonces, es importante que cuando creen un nuevo script, y vamos a copiar esto. Si lo van a guardar, ahí sí ya sea con la extensión, ¿no? .b. Entonces aquí para compilar, de hecho es muy sencillo. Solamente es irse a compile y se compile buffer. Y ya compila esto, ¿no? Y va a agregar un archivo que va a tener tipo BOS. Entonces, a ver. ¿Dónde puse esto? Aquí está. Entonces, si nos vamos aquí, el que compilé, que es el con extensión B, le va a agregar toda esta bola de archivos auxiliares, donde el boss va a ser el importante que vamos a llamar cuando queremos acceder a este archivo en otro archivo, ¿no? Cuando queremos hacer módulos, cuando queremos importar algo de texto, ¿no? Aquí, cuando lo hacemos sin el .b, lo guarda sin la extensión y eso pues, puede generar problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quisiera, creo que si lo compilo me va a marcar un error. No me va a generar los archivos correspondientes, precisamente porque le falta eso. Entonces, solo es algo que tener en cuenta. Hay muchas funcionalidades que uno quisiera tener en este IDE, pero no están todavía implementadas, ¿no? Todavía hay unas áreas en las que está muy verde todo esto. Entonces, realmente no nos importa mucho este script, así que lo voy a borrar. Entonces, eso es una de las primeras cosas. A ver. Bueno, para correr texto, los comandos casi siempre se puede hacer con las flechitas aquí con el mouse, pero pues eso se puede volver ya bastante engorroso. Entonces, los atajos son con el control y flecha hacia abajo. Creo que en Mac sería con la tecla de command, pero no estoy absolutamente seguro. Ahí lo tendrán que verificar si es que usan Mac. Y pues para subir y bajar es de forma más natural, ¿no? Entonces, las partes que están procesadas normalmente se subrayan en verde. Y si hay alguna que tenga algún problema, por ejemplo, si le meto un error de sintaxis, me va a mandar justo el error, ¿no? De que nos falta el puntito en este caso, ¿no? Cuando están procesándose, se ven en azul. Y entonces, podemos, de hecho, correr todo de golpe si ponemos como control fin y se va corriendo todo. Y aquí en esta barrita es justamente donde se van viendo las partes de todo el texto, ¿no? Por ejemplo, a esta barrita nos representa esta parte del texto que tenía un admitted. Los admitted en Coq son pruebas que vamos a dejar pendientes, ¿no?
que se toman como ciertas. Ajá. Entonces, todas estas se van a ir marcando aquí en el texto con azul. Si hubiera alguna parte que tuviera algún error, por ejemplo, si hubiera corrido todo y pongo un error por ahí, digamos, esto de acá, le quito esto, lo corro todo. Creo que no me dejó correrlo todo. Había instancias en las que sí dejaba correr todo. A lo mejor puse voy a borrar un cachito y voy a intentar correrlo todo. Y normalmente también marca eso, ¿no? Entonces, aquí va corriendo todo y justamente donde estaba el error, lo va marcando, ¿no? Incluso lo imprime, ¿no? Aquí, si nos vamos a esta parte, aquí es donde nos dice dónde estuvo el error y más o menos qué pasó. Y fue un problema de sintaxis. Entonces aquí yo solamente arreglo esto. Ya puedo ir metiendo esto. Es importante que las cosas, que tratar de dejarlos menos admitidos, porque a la hora de, si tenemos un admitido que probablemente, que a lo mejor esté mal, esto puede, Coq nos garantiza consistencia, siempre y cuando nosotros no metamos cosas extrañas, no metamos axiomas que sean innatamente inconsistentes, ¿no? Entonces, trabajar con un admitted tiene ese riesgo, ¿no? Además de que no permite que se pueda modularizar tan fácilmente, no como la verificación de las expresiones se convierte en un programa, el tener un admitted no genera el programa correspondiente a su verificación. Entonces, si queremos importar ciertos teoremas en otros módulos, nos puede generar muchos problemas porque ya no va a venir el programa que viene innato de la verificación de la expresión. Entonces, es importante no dejarlos admitted. Pero, pues, a la hora de luego hacer ejercicios, pues, luego nos conviene dejar algo pausado porque no sabemos cómo hacerle, irle aventando, ¿no? Entonces, esta herramienta es bastante útil, solo hay que tener cuidado con esos potenciales riesgos que tiene. Entonces, ayer con Manuel vieron justamente el primer caso y más sencillo, ¿no? Que es básicamente la definición de ciertos tipos de datos, ¿no? En particular, tipos enumerativos. Y se hacía mediante esta expresión que es inductive. Aquí el inductive también lo vamos a usar para definiciones inductivas, los cuales se van a ir haciendo un poco más y más complejos, pero por el momento lo podemos dejar meramente como definiciones de objetos de un tipo que están identificados por el identificador que escribimos aquí, ¿no? Entonces, aquí el ejemplo que les puso es el tipo día, ¿no? Que es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Y entonces, cuando definimos el tipo día, aquí se va a ver que se definen automáticamente ciertos tipos de expresiones, que va a ser, por ejemplo, el día in, que es el principio de inducción para este tipo. Ajá, por eso se llama inductivo, ¿no? Porque tiene un principio de inducción. Y de hecho, si buscamos, no creo que va a ser con print. Si escribimos print y elegimos alguno de estos, por decir el de la inducción, print, esta cosa, justamente nos imprime una expresión que corresponde al programa que modela el principio de inducción para este tipo inductivo, ¿no? Si queremos decir inducción sobre día, vamos a recurrir a esta expresión que justamente nos ayuda a hacer la prueba, ¿no? Entonces, puede ser un poco oscuro cómo funciona esta expresión, pero eso se va a ir aclarando a lo largo que nos metamos más en ya demostraciones por inducción y demás cosas. En resumen, lo podemos pensar como una función que nos va a maniobrar la expresión para seguir la pauta de la demostración por inducción, ¿no? Entonces, podemos hacer esto con el resto de las expresiones. Déjame, más me acuerdo cómo se escribían. Entonces, aquí, si recorremos, por ejemplo, también se define el día rec. Entonces, aquí podemos incluso buscar esto. Y esto justamente corresponde con el proof object, el objeto de prueba que va a corresponder para esto, ¿no? Entonces, esto ya luego lo podemos ir pensando más a fondo más adelante, ¿no? Entonces, con el inductive, por el momento nos sirve para definir tipos de datos enumerativos, ¿no? Y con el definition podemos definir justamente funciones, ¿no? Como la definió, ¿no? La del día siguiente.
Y la del día siguiente, que también aquí, una vez que se plantea, se define, y se queda aquí, it's defined, que es básicamente una expresión de ligado, nos sirve para hacer cómputos sobre este tipo de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí el ejemplo más sencillo es el de compute el día siguiente y básicamente lo imprime, ¿no? Nada del otro lado. Entonces, más allá de poder definir tipos de datos y poder hacer cómputos sobre esos tipos de datos, de definir tipos de datos y funciones sobre esos tipos de datos, también podemos definir afirmaciones sobre esos tipos, sobre ya sea esos tipos de datos o esas funciones o una combinación o combinarlos de manera adecuada, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que les ponía es que si sacamos el día siguiente del día siguiente de sábado, pues esto va a tener que ser lunes, ¿no? Y esto se computa muy sencillo. Básicamente la prueba es por simplificación y justamente está expresada con las tácticas, ¿no? Y cuando hacemos la prueba, cuando vamos a hacer la prueba, justo aquí aparecen las metas, ¿no? Que era algo que quería ver. Y la parte de la simplificación justamente altera las metas al simplificar al computar esta función, ¿no? Y entonces cuando hacemos el simplify, cuando pasamos esta táctica, se nos altera la meta y correspondiente a simplificar el cómputo, ¿no? Aquí tenemos el cómputo de día siguiente, lo queremos computar, lo queremos simplificar, pues entonces corremos esta táctica y justamente se simplifica en esto. Y ya cuando, para mostrar esto es claramente una igualdad de alguien con sí mismo y es justamente la táctica reflexivity, que es una táctica que vamos a estar usando un montón. Una vez que se terminan todas las metas de una prueba, pues aparece aquí el no more subgoals y ya cuando le ponemos el comando QED, se verifica dentro del núcleo de Coq, ¿no? Entonces todo esto se mete y se convierte y se hace el proof object. Entonces, pues ayer vieron también que con esto podíamos definir justamente el tipo booleano. Cuando hacemos el tipo booleano aparece lo mismo. Y podemos definir la función negación, que se comporta de manera igual. Aquí solo acordarnos de que el match nos sirve para hacer esa casa de patrones. Igual podemos hacer el AND y el OR, ¿no? Entonces, podemos hacer unas pequeñas pruebas unitarias, si es que lo queremos llamar así, de la funcionalidad de estas definiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la primera prueba sería ver que pues, OR de true y false nos sale true. Y pues la demostración es muy sencilla porque solamente tenemos que literalmente computar esta función, ¿no? De acuerdo a su definición, y para eso es la táctica simplify, que es justamente hace ese cómputo, ¿no? Aquí nótese cómo transforma esto de aquí, al computarlo lo transforma en true, y esta, que ya es una igualdad de alguien con sí mismo, ya se puede resolver fácilmente con reflexivity. Entonces, por ejemplo, si aquí hubiera puesto algo insano, poner como, por ejemplo, false, esta prueba debería de no funcionar, ¿no? Entonces, cuando voy a hacer la demostración, si simplifico, aquí va a salir un false igual a true. Y esto de aquí ya no se resuelve con la reflexivity, porque ya no son iguales sintácticamente. Básicamente, reflexivity checa que la definición de un lado sintácticamente sea igual a la otra, al otro lado de la igualdad, ¿no? Y en este caso no sucedió, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí escribí mal esto, ¿no? Entonces aquí ya poniendo true, ya esto se simplifica, ¿no? Y aquí todas estas son como muchas pruebas unitarias, ¿no? Aquí son todas las posibles pruebas unitarias que podemos hacer para verificar el comportamiento de nuestra función. Y todas funcionan más o menos igual, solo es cuestión de simplificar, de computar esta función de acuerdo a cómo están las entradas. Y pues para este caso muy chiquito, funciona hacerlo así. El problema es que no siempre vamos a tener casos así chiquitos. Aquí básicamente solo tenemos 4 posibilidades, ¿no? Entonces hacerlo a fuerza bruta no es algo descabellado. Pero si quisiéramos hacerlo más general, podríamos hacer como un example y ponerle, vamos a ponerle un nombre, prueba or, vamos a ponerle general y pues esta va a tener que recibir esta prueba, en lugar de escribirlo con cada uno de las distintas combinaciones, pues podemos escribirlo con un for all de tipo bool. Y como son 2 entradas, pues voy a poner un B1 y un B2. Se cumple que aquí, por ejemplo, una pequeña propiedad primera que podemos hacer es ver que si tenemos un true en alguna entrada, entonces necesariamente
el OR va a tener que salir verdadero independientemente de cuál sea la otra entrada, ¿no? Entonces podemos cuantificar sobre la segunda entrada y escribir que si OR B de true con B, esto de aquí, sin importar cuál sea B, pues va a tener que ser igual a true, ¿no? De manera muy sencilla. Podemos, de hecho, incluso verificar esto. Entonces, para hacer esta verificación, pues ponemos el proof para indicar que vamos a empezar la prueba. Y aquí, básicamente, ¿cómo se demostraría esto? Pues haciendo un análisis de casos sobre las posibilidades de que tenga B, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer un destruct B. Y esto justamente transforma la meta en dos submetas. Una para cada uno de los casos. Y pues cada uno de los casos se resuelve más o menos de la misma manera. De hecho, aquí podemos de nuevo hacer un simplify. Y nótese cómo al aplicar esta táctica estamos atacando la primera meta. Y pues el segundo paso va a ser de nuevo un reflexivity. Ahí. Un reflexivity. Y esto ya simplifica, esto ya nos deshace una meta porque ya se resolvió una de las dos metas, ¿no? Nótese como aquí había dos metas y al resolver una ya solo queda una, ¿no? Entonces podemos de hecho volver a hacer lo mismo y ya se resuelve, ¿no? Algo interesante es que, por ejemplo, uno de estos casos, por ejemplo, este caso de aquí, el OR true false, se ve exactamente igual a una de las pruebas que ya teníamos, ¿no? Una de estas de aquí. Entonces, ¿a cuál se ve igual? A true y false, a la primera, ¿no? Entonces, de hecho, incluso en lugar de rehacer toda la prueba, podemos aludir a esa pequeña primera prueba que hicimos, ¿no? Entonces, podemos hacer un apply, prueba OR 1, y entonces también se resuelve. ¿Por qué? Porque hace justamente match con esta de aquí. Ahora, nótese que esto es sensible al orden, ¿no? Si, por ejemplo, lo hubiera puesto al revés, hubiera puesto true equals esto de aquí, y quiero, aquí nótese cómo ahora las metas se invirtieron, ¿no? Entonces, cuando simplifico, pues se simplifica la parte que se puede simplificar, que es la evaluación de este de acá, igual este sale igualito, pero si ahora quiero, bueno, a veces cuando ya las expresiones son más complejas, sí hay que tener cuidado del orden en que escribimos las cosas, pero como esta es una expresión muy sencilla, el apply, como esto es una igualdad, básicamente, está resolviendo, está logrando hacer match con nuestra expresión de aquí, ¿no? Entonces, de hecho, si hubiéramos puesto a alguien intermedio, a lo mejor ahí es donde sí hubiera ladrado, ¿no? Donde si hubiéramos puesto como true igual a x. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos poner a alguien intermedio. For all x, le voy a poner que tenga tipo bool. No, pues de hecho hasta me puedo ahorrar sintaxis y escribir aquí un x. Si x es esto y x va a ser igual a esto. Entonces aquí como que este intermedio solo nos está metiendo ruido. Igual si hacemos la simplificación, aquí a lo mejor necesitaba hacer introducir a la x y decir que x son tipos booleanos. Entonces, si simplifico, nótese cómo aquí vamos a tener ya un punto medio. Ya no nos sirve tan fácil la de reflexivity porque justamente no tenemos a alguien que sea igual a otra persona, no tenemos una expresión que sea igual a sí misma, ¿no? Entonces, no podemos usar reflexivity. ¿Por qué? Porque hay una pieza sintáctica aquí estorbándonos, que es justamente la x, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que utilizar otro tipo de tácticas, que luego vamos a ver. Pero justo quería hacer hincapié en que si vamos haciendo más complejas las expresiones que escribimos, entonces nuestras tácticas a veces ya no tenemos que acomodar las cosas para que las tácticas funcionen, ¿no? Entonces aquí meter esto de aquí pues no nos ayuda demasiado, ¿no? Entonces aquí lo voy a borrar. Luego nos vamos a meter un poquito más a detalle a todas las demás tácticas. Solo básicamente quiero explicar qué es lo que existe. Entonces, ¿hay dudas? ¿Dudas? Va, está sencillo, ¿no? Entonces aquí vamos guardando esto. Como ya mencionó también, no siempre
el tener que estar escribiendo todo de manera prefija puede ser medio engorroso, ¿no? Entonces, Coq ofrece la capacidad de darle notación a ciertos operadores para no tener que estar escribiendo tan explícitamente todo, ¿no? Y hacer mucho más legible, ¿no? Que es un poco la idea del comando notation, ¿no? Entonces, básicamente aquí estamos diciéndole a Coq, siempre que te encuentres una expresión de esta forma, esta expresión va a referirse al operador AND, ¿no? Y lo mismo con este. Hay más detalles sobre cómo definir notación, porque describir notación, como ya lo habrán, creo que ustedes justamente fueron los que en su proyecto utilizaron un poco Happy, tienen que tener toda una parte de parsing, ¿no? De transformar la expresión en separarlo en lexemas y en esos lexemas ver cómo maniobrar con ellos, ¿no? Entonces, Coq también tiene que lidiar un poco con esa parte. Entonces, hay más comandos y cosas que le podemos meter a la notación para clarificar cómo es la precedencia, cómo es el orden y todo eso, que se puede volver bastante engorroso y complejo, pero luego lo vamos a ver un poquito más. En general, si lo ponemos así, no va a tener mayor problemas. Y así ya podemos, por ejemplo, escribir como check true y false, y ya no debería tener problemas para identificar este tipo de expresiones, pero a veces necesita un poco más de ayuda cuando las expresiones, por ejemplo, incluyen más variables e incluyen distintos tipos de conectivos, ¿no? Estas notaciones se pueden hacer más explícitas todavía. Y justamente Coq ofrece bastantes herramientas tanto para decirle cuál es la precedencia, decirle que, por ejemplo, si hay asociatividad, es común que cierto tipo de operadores tengan alguna asociatividad, ya sea asociatividad hacia la derecha o hacia la izquierda, y se puede expresar para que nuestras expresiones ya no necesiten tener un montón de paréntesis, ¿no? Para que no haya tanto, para que liberar un poco toda la paja que puede tener las expresiones, ¿no? Y esto ayuda a que se puedan hacer cosas mucho más legibles. Entonces, pues como ya mencionó justo con esta prueba, con esta anotación, pues podemos ya sea meterla en las mismas aserciones, y esta anotación incluso figura en la ventana de metas, ¿no? Entonces, ahí tiene todo un proceso para transformar las expresiones de manera adecuada y también de imprimirlas. Entonces, eso es algo que hace que Coq sea muy amigable, porque como todo esto lo tenemos que escribir literalmente con letras así, no, con letras del teclado, por así decirlo, entonces, de manera lineal, escribir expresiones matemáticas complejas en manera lineal, si no tenemos una notación muy, muy amigable, puede volverse muy engorroso y muy poco legible. Entonces, esto es básicamente una necesidad para llegar a cosas más complejas, ¿no? Entonces, la demostración de esto es, de hecho, igual muy sencilla, igual simplificamos. ¿Por qué? Pues porque aquí estamos teniendo muchos ORs, ¿no? Entonces, vamos simplificando los ORs. Aquí nótese que trae la asociatividad implícita, ¿no? La asociatividad me parece que por default va a ser hacia la izquierda. Y cuando hace la simplificación, pues simplifica primero este cacho de la izquierda, después ya todo, ¿no? Y es cuando llega a justamente a true, ¿no? Entonces, Coq también tiene otras tipo de expresiones como el if y eso, y todas estas se pueden, como ya la vieron ayer con Manuel, se pueden definir versiones incluso alternativas de la negación, ¿no? Y solo necesitamos ponerle un identificador distinto, ¿no? Y pues aquí la forma con el if es bastante natural. Igual se va a comportar de la manera que esperamos. Y pues algo que podemos mostrar es que ya sea escribirlo de esta manera o con la casa de patrones, pues va a ser equivalente, ¿no? O sea, nos va a aventar exactamente el mismo resultado. Y eso incluso lo podemos mostrar en una prueba, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de mostrar que la negación de la forma normal es equivalente a la negación prima. Aquí el título es lo de menos. Podemos ponerle Juan o lo que queramos y no va a haber mayor, Coq no le va a importar eso, pero es buena práctica el elegir nombres de los teoremas o de los ejemplos o de las proposiciones. Todos en el fondo son lo mismo. Un ejemplo, un teorema, una proposición,
para Coq es lo mismo, es a lo que se le llama una aserción, pero pues, para nuestro código se ve bonito el poder distinguir si es un ejemplo, si es un teorema, si es un lema. Todas estas de aquí son básicamente tokens para el mismo tipo de objeto en Coq, que va a ser una aserción. A nosotros nos sirve para saber qué tan importante es en términos matemáticos, pero fuera de eso no tiene mayor relevancia. Entonces aquí de hecho le pude haber puesto lema y Coq no me va a quejarse al respecto, ¿no? Entonces aquí cuando queremos mostrar este lema, justamente nos pone, pues quieres mostrar esto, pues hay que mostrar, te lo pone como meta, ¿no? Y entonces al mostrarlo como meta, pues hay que hacer la demostración y de nuevo, esto se hace por un análisis de casos, ¿no? Viendo exactamente cómo debería ser el booleano B. Entonces aquí podemos poner un destruct B, que desestructura, por así decirlo, lo que es B, ¿no? Aquí, al saber que B es un tipo booleano, al hacer el destruct, justamente se va a ir a la parte de la definición de bool y va a hacer un caso por cada uno de los constructores de bool. Si fuera esta una definición inductiva, entonces esto de aquí, el destruct solo sería para cada uno de los casos, ¿no? Luego, cuando es una definición inductiva, a veces hasta conviene, en lugar de hacer destruct, hacer induction. Algo que no sé si esto funcione ahorita. Ay, no lo escribí. Induction. Induction es en cierta forma un análisis de casos sobre los casos inductivos con la salvedad de que ahora agrega la hipótesis inductiva. Entonces, de hecho, como en este caso no hay, el tipo no es inductivo en el sentido de que no se llama a sí mismo, hacer induction y hacer destruct para esta prueba va a ser exactamente lo mismo. Pero, para que se vea más concorde a lo que estamos haciendo matemáticamente, voy a poner destruct. Pero funcionan un poco igual en tipos enumerados. Ya cuando nos vamos a tipos inductivos, sí hay una diferencia tangible entre el comando destruct, entre la táctica destruct y la táctica induction. Entonces aquí lo único que hace es plantear un caso para cada una de las posibles valores que puede tomar B, ¿no? Cuando es true y cuando es false. Entonces, de nuevo, si simplificamos, nótese que cuando simplificamos, ahora como tenemos una función de ambos lados, pues se simplifican ambos lados, ¿no? Y, de nuevo, reflexivity resuelve lo que queremos, ¿no? Y este mismo procedimiento, pues es básicamente el que tenemos que hacer con la segunda meta, ¿no? Simplificamos y hacemos reflexivity. Y ya con eso queda la prueba. Es bastante sencilla la prueba, ¿no? Entonces, cuando aquí lo estamos haciendo básicamente sobre un solo booleano, pero la parte de hacer de estructurar un valor correspondiente a su tipo, se puede hacer, de hecho, sobre varios valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos la definición del AND y el AND prima, podemos hacer lo mismo, ¿no? Entonces, aquí nótese que ahora ya tenemos una cuantificación sobre dos valores, sobre dos booleanos. Entonces, aquí podemos incluso hacer destruct. Bueno, vamos a primero a cargarla. Aquí ya, esta es nuestra nueva meta. Nótese como aquí ya está cuantificado sobre dos valores. Pues cuando hacemos la prueba, ay, me faltó el punto. Algo importante es que todas las expresiones siempre deben de terminar con un punto. Entonces, destruct. No me ladró porque lo llamé B1, ¿no? Entonces, quiero destruir este. Entonces, cuando destruyo este, me deja todavía cuantificado el B2, ¿no? Y me manda estas dos posibilidades, ¿no? Aquí, ¿qué pasa si hacemos simplify? Si hacemos simplify, uno de los dos casos se puede simplificar, ¿no? Porque justamente la definición del AND, cuando tenemos un true, se colapsa al segundo de aquí, ¿no? Y en el AND con el prima, ¿dónde estaba el AND prima? Aquí estaba el AND prima. Como el primero va a ser true, entonces nos va a escupir el segundo, ¿no? ¿Dónde estaba? Si el primero es true, nos escupe el segundo. Y aquí el primero es true, entonces nos va a escupir el segundo. Entonces, cuando simplificamos, funciona muy bien para el AND, pero ya no funciona tan bien para el caso de false, porque no tenemos muy claro qué hace exacto. No, es que a lo mejor es... Sí, ok. Entonces, para este primer caso, incluso hasta podría salir con reflexivity.
y no habría mayor problema. Pero algo que quizás puede ser más adecuado es volver a hacer un análisis de casos ahora sobre B2, ¿no? Entonces podemos hacer un destruct B2. Y esto vuelve a partir en casos, y ahora ya se vuelven 3 casos, y esto ya se vuelve algo mucho más ameno, ¿no? Ya son todos los posibles casos, ¿no? Y entonces aquí ya podemos de nuevo hacer este de aquí, y ya resolvimos uno de esos, ¿no? Entonces ahora, ahí. Con este resolvimos el primero, con este resolvemos el segundo, y ahora este destruct cae dentro de lo que estaba de el primer caso, ¿no? Estamos en el primer caso y hacemos un destruct sobre B2. Aquí, en este primer caso, se dividió en 2 subcasos y al resolver esto, volvemos ahora a caer en el segundo caso que nos faltaba. Nótese cómo el destruct B2 ya no alcanza, ya no llega a afectar esto, ¿no? Entonces aquí tendríamos que volver a hacer un destruct B2. Entonces, cuando hacemos eso, de nuevo se parten otros 2 casos y pues la prueba es muy semejante. Entonces, de nuevo, se va simplificando y se va haciendo reflexividad, ¿no? Y entonces la prueba ya quedó completa, ¿no? Y ya hicimos todo un análisis de casos sobre cada una de las posibilidades. Ahora, esto puede volverse un poco engorroso, ¿no? Porque tener que estar reescribiendo muchas cosas que son muy parecidas se puede volver bastante tedioso, ¿no? Entonces, Coq ofrece más capacidades para poder ya sea automatizar cosas o simplificar pruebas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos hacer un destruct cuando vamos a postrar que el procedimiento va a ser el mismo con el OR, va a ser literalmente un análisis de casos sobre cada uno, y podemos hacer un destruct sobre B1, B2. Esto ya nos convierte en todos los casos de golpe, y pues ya solo sería hacer cada uno de los casos de forma correspondiente. Y ya se va simplificando todavía más, pero si notamos, por ejemplo, aquí, hicimos básicamente el mismo conjunto de tácticas para cada uno de los subcasos. Entonces, también hay maneras de automatizar eso y decir, ¿sabes qué? Quiero que a cada caso subyacente de esta táctica, aplícale esta otra selección de tácticas, ¿no? Entonces, aquí podemos poner el punto y coma. Y al poner punto y coma, lo que estamos diciendo es que inmediatamente después de hacer destruct, a cada uno de los subcasos, aplícale esta otra táctica, que va a ser simplify, ¿no? Y de nuevo podemos poner otro punto y coma para después decir reflexivity. Y esto justamente ya demuestra todo de golpe. La desventaja de hacerlo con punto y coma es que si alguno tuviera algún error, no sabemos exactamente dónde cayó el error. La ventaja es que pues, podemos hacer cosas de mucho más golpe, ¿no? Y entonces, la prueba que pudo haber sido un poquito más complicada salió básicamente en una línea. Entonces, ahí. Es el bloque mayos. Entonces, ya con esto ya podríamos resolver, ¿no? Entonces, hay muchas técnicas que van a ser útiles para hacer que las pruebas se simplifiquen y se hagan más cortas. Hacer que una prueba se simplifique y se haga más corta la presta más a que se automatice. Y automatizar cosas es básicamente lo que vamos a querer llegar eventualmente, ¿no? Hacer que Coq haga la mayor parte de la chamba y nosotros solamente poner los caminos clave. Ahorita por el momento nos vamos a tener que meter mucho en las entrañas, entre comillas, pero pues va a ser un poquito la idea, ¿no? Entonces, de hecho, podemos definir una tercera versión de LAND que nótense cómo nuestra primera versión de los operadores solo hacemos un análisis de casos sobre B. Por ejemplo, en el AND, ¿no? Aquí hacemos un análisis de casos sobre B, hacemos un pattern matching. Si sale true, pues escupimos B2 y si sale false, escupimos false, ¿no? Si quisiéramos ser muy explícitos con cómo es la tabla de verdad del AND, pues podríamos incluso hacer una nueva casa de patrones sobre B2 y esto lo hacemos anidando match adentro de esto de acá, ¿no? Entonces aquí, en la siguiente definición, pues podemos definir el AND con una nueva casa de patrones, ¿no? Y esta es una forma un poco menos eficiente, pero de esta manera, si tenemos una colección medio compleja de tipos que estamos ahí manejando, podemos hacer múltiples casas de patrones, ¿no? También podemos hacer casas de patrones simultáneas, ¿no? Aquí, por ejemplo, poner un match B1, B2 y ir poniendo todos los casos posibles, ¿no? Pero eso luego lo vamos a ver. Básicamente, este es
solo para mostrar que existe, ¿no? Y de nuevo podemos hacer la prueba de que esta nueva versión también es equivalente con la primera, ¿no? Entonces, la idea aquí pues, va a ser muy semejante a como lo hicimos en la otra. De hecho, esta misma prueba, como todas se prueban más o menos igual, debe de funcionar, ¿no? Entonces, vamos a ver si funciona. Y pum, sí funcionó, ¿no? Porque básicamente hacemos un análisis de casos sobre B1 y B2, simplificamos y hacemos reflexivity. Entonces ya queda la prueba. Muy sencilla, ¿no? Entonces, si quisiéramos hacer, por ejemplo, el equivalente con el OR, pues tendríamos que dar su definición y aquí, pues, hacemos primero una casa de patrones con B1. Entonces, aquí escribimos un width. Y si B1 es true, entonces vamos a escupir un match. Si es true, pues ya sabemos que esto va a salir true, ¿no? Entonces, en el caso chistoso es cuando sale false, y aquí es donde podemos poner otra casa de patrones, match, B2, with, y aquí podemos poner, si sale true, pues entonces escupimos un true, y ya si sale false, escupimos un false. Y aquí terminamos este match con un end. Aquí terminamos este otro match con un end. Y como ya terminamos la definición, pues le ponemos un punto y ya queda la definición, ¿no? Admitir lo voy a borrar. Y entonces para mostrar la equivalencia entre OR y aquí, básicamente lo que tendríamos que hacer es pues, cuantificar. Vamos a hacer la equivalencia, ¿no? La equivalencia se va a ver, de hecho, muy parecida, ¿no? Aquí hasta podemos hacer copy-paste. Así hacemos for all, B1, B2, y ahora aquí en lugar de poner and, voy a poner or B, y un or. Aquí lo escribí mal. Y ya queda, ¿no? Entonces la prueba, oh sorpresa, pues va a ser igualita, ¿no? Ahí. Aquí podemos hacer la misma prueba y hasta va a funcionar igual, porque todas se siguen bajo la misma pauta, ¿no? Simplificamos, computamos lo que podemos, hacemos análisis de casos sobre sus entradas, computamos y simplificamos lo que se pueda simplificar y ya nos va a quedar puras igualdades. Entonces, de hecho, aquí si hubiéramos hecho la otra versión, que creo que sería B2, no me acuerdo demasiado de la sintaxis, aquí podríamos poner, creo que era con una coma. Aquí podemos poner, si sale true con lo que sea, va a ser true. Si sale false con true, entonces va a ser true. Y si sale false con false, entonces va a ser un false, ¿no? Debería funcionar igual. Ahí está, creo que sí funciona. Y la prueba debería funcionar exactamente igual, ¿no? Entonces, aquí que ya hicimos esta prueba que es bastante automatizada, algo importante de hacer pruebas automatizadas es que toleran cambios, ¿no? Aquí hice esta prueba primero con la definición que había puesto antes, ¿no? Con el match puesto 2 veces, ¿no? Semejante con el AND. Hicimos la prueba, pero dijimos, ¿sabes qué? No me gustó esta definición de OR, lo voy a hacer con esta otra definición. Y al hacer esta otra definición, notamos que esta misma prueba nos sigue sirviendo. Entonces, es una de las grandes ventajas de automatizar cosas, que muchas veces dan cierto espacio y permiten que haya cierta variación en nuestras pruebas, ¿no? O sea, podemos a lo mejor cambiar un detallito de una definición. Si nuestro detallito no es muy relevante, las pruebas en el fondo deben de seguir funcionando igual. No siempre, porque a lo mejor la prueba depende mucho de ese detallito y depende de qué tan fuerte es el detallito, pero esto nos ayuda a ya no tener que rehacer mucho trabajo, ¿no? A lo mejor de todas las pruebas que hicimos, solo se nos tumba, con este cambio, si hubiéramos dejado las pruebas muy, muy hechas a pata, muchas pruebas nos hubieran rebotado y ya no hubieran dejado de ser válidas. Pero si automatizamos muchas pruebas, hacer pequeños cambios no debe de cambiar demasiado la demostración, ¿no? Y este es un buen ejemplo.
Bueno, es un mediano ejemplo porque realmente esta prueba siempre es muy sencilla. Entonces, algo que quizás no hice hincapié es que con el comando check, pues nos ayuda para ver qué tipo deben de tener las expresiones. Y este comando es suficientemente, creo que trae implementado un algoritmo de inferencia de tipos, entonces justamente podemos darle expresiones muy complejas y aún así debe ser capaz de decirnos el tipo explícitamente. Y además agrega la posibilidad de incluso con tipos que no vengan innatos a Coq, los puede reconocer, ¿no? Por ejemplo, el tipo de día ya lo pudo reconocer, ¿no? El tipo bool lo puede reconocer. Aquí, por ejemplo, está identificando al bool como el bool que viene innato cuando ya cargas un script de Coq, a diferencia del bool que nosotros planteamos. Creo que si hubiéramos querido que fuera el bool nuestro, hubiéramos tenido que poner cb Coq ejemplo 1.bool. Creo que a lo mejor hubiéramos tenido que describir nuestro tipo en un módulo tal cual y ya nos identificaría nuestro correspondiente, ¿no? Entonces, aquí algo interesante es que todos los tipos tienen a su vez tipo, ¿no? Entonces, ¿cuál será el tipo de...? Aquí nos dice que bool tiene tipo set. ¿Cuál será el tipo de set? Pues el tipo de set es tipo type. Y pues uno se puede poner curioso, pues ¿cuál será el tipo de type? El tipo de type es tipo type, ¿no? Y podemos irnos yéndonos ir rastreando nuestros tipos de manera muy recursiva y esto puede no acabar. De hecho, me parece que Coq tiene un sistema de tipos de alto nivel y creo que a lo que se refiere por eso es que los tipos tienen tipos que a su vez tienen tipos y entonces hay como una cadena infinita de tipos que Coq tiene justamente implementada, ¿no? Entonces, aquí, ayer con Manuel justamente también vieron los tipos, poder definir otro tipo de tipos como el RGB, igual poder definir funciones y podemos definir incluso tipos que dependan de esos tipos, ¿no? Como el tipo color, ¿no? Que depende del tipo RGB y poder definir funcioncitas. Entonces nosotros vamos a tratar de hacer eso, pero con otro tipo, ¿no? ¿Qué tal que queremos implementar un booleano que corresponde a una lógica ternaria? Ajá. Bueno, antes que eso, ¿hay dudas? ¿Sí vamos bien? Entonces, supongan, nosotros ya tenemos los tipos booleanos que nos tienen el true y el false. Entonces, imagínate que queremos tener tipos, tener un booleano que ahora tenga un tercer valor booleano, ¿no? Correspondiente a una lógica trivaluada. Entonces, las lógicas trivaluadas van a tener tres valores innatos, ¿no? True, false y uno que le llamamos U, que representa un unknown, un desconocido. Entonces, podemos extender nuestra lógica binaria a una lógica ternaria, agregando cómo se debe de comportar las tablas de verdad. Entonces, por ejemplo, la tabla del AND en la lógica de ternaria, con el unknown, si nos quedamos meramente en true, false, se va a comportar idéntico a como se comportaba la original, ¿no? Pero cuando le ponemos el unknown, se debe comportar de esta manera, ¿no? El unknown con un AND, donde ya sabemos que hay alguien que es falso, pues siempre va a salir falso, independientemente si es un desconocido. Y desconocido con un true en un AND nos va a dejar desconocido, ¿no? Entonces, más o menos así se vería la tablita. Igual con el OR se va a comportar un poco semejante, ¿no? Si ya tenemos un true en nuestro OR, no importa qué tengamos, va a ser true, ¿no? Entonces, por eso se ve así, ¿no? Cuando tenemos un true aquí o cuando tenemos un true acá. Si tenemos falso con falso, ya sabemos que en un OR eso va a ser falso. Y cuando tenemos un desconocido con un falso, entonces no sabemos qué valor va a tener, porque a lo mejor ese desconocido puede ser verdadero, puede ser falso. Entonces, el valor que le vamos a asignar es desconocido. Está descrito por esta tablita. Entonces, podemos definir un tipo inductivo que tenga estos tres valores. Y podríamos hacerlo de manera muy semejante a como lo hicimos con estos de aquí, ¿no? A lo mejor una copia muy parecida de esto, ¿no? Donde aquí le pongo boolean de tres valores, ¿no? Pero no nos conviene hacer eso. Vamos a tratar de jalarnos de nuestra definición de booleano, ¿no? Entonces vamos a definir el tipo inductivo bool de booleano de tres valores, donde va a ser ya sea un booleano original, que va a estar para distinguir si un booleano es el original o es un booleano de tres valores, le vamos a traer una etiqueta, ¿no? Cuando tenga la etiqueta bool, que solo fue para escribir bool, pero
para que no hubiera problemas con que tuvieran mismas etiquetas. Si tiene esta etiqueta, quiere decir que estamos viendo un booleano normalito, pero desde la perspectiva de un booleano de 3 valores. Y agregamos la etiqueta de unknown. Entonces, con este nuevo tipo podemos definir justamente la función que nos devuelva el booleano correspondiente, el booleano original correspondiente para el caso en el que nuestro booleano sea un booleano true o false, ¿no? Que se vería así, ¿no? Si tenemos una expresión que es de la forma bool con b, devolvemos justamente esta b. Y si tenemos que el tipo es el desconocido, el unknown, entonces devolvemos falso. Aquí esto se puede, de hecho, manejar de mejor manera con tipos opción porque aquí quisiéramos que nos devolviera un error, ¿no? Aquí lo que sería más sensato es poner un error, ¿no? Pero ahorita no nos vamos a meter en eso. Así, solo por convención voy a poner que es falso. Entonces, ya que definimos esto, podemos definir justamente esta función proyección y podemos computar, ¿no? Si computamos la proyección de este booleano de 3 valores, que es básicamente un wrapper para el true, nos va a devolver true, ¿no? Y pues con esta función, por ejemplo, podemos definir la función negación. Que la función negación, ¿cómo se debe de comportar? Pues aquí podemos hacer un match. Podemos hacer una casa de patrones sobre C, ¿no? Match C with. Y aquí podemos poner que si es un bool de un B, entonces queremos que devuelva. Aquí, no, ¿por qué nos conviene hacerlo basándonos en el tipo bool original? Porque podemos acarrearnos, podemos levantar las funciones que ya tenemos definidas, como la negación, para que nos resuelvan estos problemas, ¿no? Entonces, esto queremos que nos devuelva un bool, y aquí podemos poner un neg booleano de B, ¿no? Entonces, aquí ya esta definición de neg maniobra aludiendo a la definición de neg original. Y aquí podemos definir que el unknown, entonces, ¿cómo era la tabla de verdad para la negación del unknown? La negación de un desconocido es un desconocido. Entonces, cuando nos encontramos con esto, podemos escupir un unknown, un desconocido. Aquí ya ponemos un end. Y ya queda esta definición, ¿no? Aquí ya lo tenía escrito, qué frito. Ni modo. Entonces podemos computar justamente la negación y podríamos demostrar, ya para terminar rápidamente, que la proyección de la negación de un booleano visto desde la perspectiva de un booleano de 3 valores es exactamente la misma negación que el booleano, ¿no? Y entonces la prueba, de hecho, es igual por análisis de casos, ¿no? Podemos hacer un destruct B, ahí, destruct B, y se nos hacen 2 casos, ¿no? Entonces aquí podemos simplificar y ya nos sale reflexivity, ¿no? Y de hecho podríamos utilizar el mismo truquito que usamos para automatizar, ¿no? Reflexivity. Debe de funcionar igual. Y ya se demostró. Entonces, ¿hay dudas? ¿Hay dudas? Ok. Entonces aquí le vamos a dejar, me faltó solamente la definición de la reversa de un bit, de un nibble, que ahí la dejo como tarea moral. Esto va a ser la tarea moral. No es muy difícil. De todos modos, en el semanal va a venir algo del estilo. Entonces, aquí le dejamos.